Buenas tardes, hermanos queridos, aquí estamos nuevamente para continuar con el estudio a la segunda carta del apóstol Pedro, específicamente en los versículos 5 al 7 del capítulo número 1. Para aquello quiero invitarles a ustedes a buscar la palabra del Señor en sus Biblias. En segunda de Pedro, entonces, capítulo 1, versículos 5 al 7, donde el apóstol Pedro nos ilustra como una receta, cuya receta está compuesta de una serie de ingredientes. Esta receta que el apóstol Pedro a nosotros nos ilustra es para poder alcanzar la madurez en la vida cristiana. En el estudio anterior pudimos ver algunos ingredientes de esta receta, pero antes que nada vamos a dar lectura a los versículos 5 al 7 del capítulo número 1. Y la palabra del Señor dice así: por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, en el estudio anterior vimos estos primeros ingredientes. El primer ingrediente que vimos fue la virtud, cuyo significado significaba la excelencia. Que nosotros, a la fe primaria de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros somos participantes de la naturaleza divina, debemos añadirle la virtud. Fíjese cómo nos habla el apóstol Pedro. Quiere decir que esta es una acción del hombre. El hombre no es un agente pasivo solamente, como ya lo vimos anteriormente. Y hay que agregarle virtud. Y significaba excelencia. Hacer todas las cosas para Dios con excelencia, hermanos. Entonces nos preguntamos a nosotros mismos, ¿lo que hago para Dios lo hago con excelencia? Pero juntamente con la excelencia, el apóstol Pedro nos invita a añadirle el conocimiento. Y no el conocimiento intelectual, hermanos, sino el conocimiento de la palabra de Dios. Que todas las cosas que hagamos no sean en forma reflexiva, no sean en forma emocionales o pasionales, sino basadas en el conocimiento. Y debemos dar una pausa ante tomar decisiones. ¿Y qué conocimiento? El conocimiento de la palabra de Dios. Y este conocimiento se adquiere a través de la fe en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, y el querer trabajar, el poder esforzarnos también para poder alcanzarlo. Ahora, también hablábamos que el siguiente ingrediente de añadirle al conocimiento el dominio propio. Y debemos recordar que los frutos del Espíritu, algo muy similar que el apóstol Pablo habla, que el dominio propio era la templanza. El carácter, la templanza, el dominio propio. Bueno, y también hablábamos de la abstinencia. Pablo lo ilustra como un atleta que antes de correr una carrera, él se abstiene. De todo se abstiene, él dice. Él se prepara antes de correr. Nosotros igual, de la misma manera, queridos hermanos, tenemos que echar mano a este fruto del Espíritu y de la templanza, y en el caso del apóstol Pedro, a este ingrediente de esta virtud, la templanza, el dominio propio, hermano. Qué importante es esto, el reflexionar, el pensar antes de hablar. Pero continúa el apóstol Pedro en este listado de ingredientes de esta receta para poder alcanzar la madurez cristiana. Y ahora, continuando, él dice que hay que añadirle al dominio propio la paciencia. Y fíjese que esta palabra de la paciencia, la mejor manera de poder traducirla es perseverancia. La mejor manera de poder traducirla es constancia, es resistencia. La verdad que hay dos significados griegos para la palabra paciencia. En el libro Santiago habla también de la paciencia, macrosomía,
Pero en este contexto está hablando el apóstol Pedro de la paciencia, que no es simplemente como muchas veces nosotros la usamos en el diario cotidiano, cuando estamos hastiados por los gritos de un niño, o qué sé yo, sobre todo en este tiempo donde estamos en casa y el marido está todos los días, a lo mejor influyen cosas que a nuestro parecer no debería, o la esposa, donde estamos confinados a estar más en familia, al vernos más cotidianamente, y a veces pareciera que no tenemos paciencia, ¿no? Queridos, pero esta paciencia de la que habla el apóstol Pedro es otro tipo de paciencia. Está hablando de aguante, está hablando de resistencia, está hablando de constancia, de perseverancia. Entonces, más que aquella paciencia que le decimos al Señor, ay Señor, dame paciencia. Porque la verdad no sabemos muchas veces lo que pedimos. Porque si le estamos pidiendo al Señor paciencia, bueno, el Señor nos va a dar paciencia. Pero también, juntamente con ello, van a venir las pruebas, van a venir las tribulaciones, van a venir los conflictos. Porque para eso es la paciencia, para poder soportar los momentos complejos de la vida. Entonces, la paciencia es aquella que aguanta, es aquella que nos permite mantenernos en santidad cuando nos encontramos frente a una fuerte presión, frente a una fuerte tentación de caernos, de rendirnos. Y ahí entonces se inyecta esta palabra, se inyecta esta cualidad maravillosa, se inyecta este fruto del Espíritu que también habla el apóstol Pablo, se inyecta esta virtud tan necesaria en la vida cristiana y sobre todo en estos tiempos, hermano, donde hay que cultivar la paciencia. ¿Cuánta falta nos hace, hermano, echar fruto ahora a esta cualidad maravillosa, a esta virtud del apóstol Pedro, a este fruto del Espíritu, hermano? Bueno, muchas veces estamos a punto de reventar en nuestra vida diaria. El no aguantar, entonces, en este momento, es cuando se inyecta la paciencia para ser constante, para perseverar en estos tiempos, para aguantar, para poder resistir, hermano, para no poder rendirnos frente a las falsas ofertas de bienestar que muchas veces nos da el mundo, las salidas que nos ofrece el mundo, que están muy, por supuesto, alejados de los principios de la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, en esta pandemia, donde estamos confinados a estar en casa, donde hemos sido, hermanos, invitados a estar en familia, pero también necesitamos orar para que el Señor añada a nuestra vida cristiana la paciencia. Hoy en la mañana, o ayer en la mañana, si recuerdo, la palabra del Señor hablaba de la paciencia. ¿Cuán importante es la paciencia? En el devocional matutino, y más de algún hermano decía, yo tengo paciencia, pero la paciencia no es algo que se nace, es algo que se cultiva, no es algo que yo tengo, que yo almaceno para, en ciertas circunstancias, hermano, poder ponerla en práctica. La paciencia hay que trabajarla, como dice el apóstol Pedro. Hay que, como dice él, añadir con diligencia a la fe cristiana la paciencia. La palabra griega, hermano, literalmente significa, ¿sabe lo que significa la palabra paciencia más encima? La palabra griega significa es tener un gran peso encima y seguir aguantando. Es como si este libro más pequeño, querido, tuviera sobre él un peso mayor y él está soportándolo. Fíjese lo que significa la paciencia. Significa que este libro está aguantando, está soportando este peso mayor. Eso es paciencia. Se está inyectando en él la resistencia, la paciencia. Pero ¿sabe qué? Aún continúa con el peso encima. Y eso ocurre con nosotros. Tenemos
y podemos tener un gran peso encima en esta hora, hermanos. Se puede inyectar en nosotros la paciencia, pero aún puede estar la carga sobre nosotros. Pero la paciencia nos permite poder soportarlo. Por eso es tan importante este ingrediente, este fruto del Espíritu, o esta virtud, como dice, hermano, el apóstol Pedro. Y que lo diga José en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto soportó? ¿Cuánto aguantó, hermanos, la presión cotidiana sobre él? No era algo que él se había sacado encima, pero él tuvo que echar mano a esta palabra, a este ingrediente, a esta cualidad cristiana, la paciencia, para poder soportar el acoso permanente y cada día peor de la esposa de Potifar. Él tuvo paciencia y posteriormente podemos ver los resultados. ¿Usted tiene paciencia? ¿O como cristiano es el primer impaciente en su familia? Si es así, entonces tiene que trabajar con diligencia en añadir este fruto del Espíritu de Pablo o esta virtud del apóstol Pedro a su vida cristiana. Hermanos, una cosa es tener paciencia cuando hay un ambiente pacífico, cuando todas las cosas están tranquilas, pero otra cosa es tener paciencia en tiempos de dificultad como estos. Aquí se ve entonces la cualidad cristiana, aquí se ve la calidad de vida cristiana que estoy llevando, cómo reacciono frente a las circunstancias externas y internas. Entonces, la paciencia, hermanos, se inyecta en los tiempos de dificultad. Y que lo diga el apóstol Pedro. Él tiene plena autoridad para decirnos a nosotros qué es lo que es la paciencia. Porque el apóstol Pedro podemos, hermanos, nosotros entender en qué condiciones y en qué contexto está escribiendo esta carta. Y precisamente cuando el apóstol Pedro está escribiendo esta carta, y precisamente a lo mejor paralelamente, cuando sus lectores están leyéndola, Nerón está arremetiendo en contra de los cristianos, hermanos. Entonces, es la habilidad de mantenernos firmes ante el sufrimiento, la paciencia. Es la habilidad, es la conducta también de mantenernos firmes frente a la tentación. En un contexto donde varios han caído, tú permaneces firme. Y el apóstol Pedro enumera algunos, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 1, dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Eso quiere decir que ellos no tuvieron esta paciencia contra los falsos maestros, contra los herejes. No tuvieron la resistencia, no tuvieron el aguante, queridos hermanos. Y sabe que esto ocurre en la comunidad de fe. Muchos volvieron atrás en razón de los falsos maestros, en razón de los herejes que se involucraron en la comunidad cristiana y engañaron a otro, incluso le dieron la espalda al mismo Señor. Oh, hermanos, por eso está vigente esta palabra. Todo este aguante, hermano, es posible. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Tú puedes aguantar, tú puedes resistir, tú puedes tener paciencia. ¿Y sabes por qué? Porque tu fe está puesta en Jesucristo, quien te ayuda a mantener viva la esperanza. Pero Pedro continúa diciendo que a la paciencia hay que añadirle otro ingrediente. ¿Cuál es el otro ingrediente? Podemos verlo en el pasaje. El otro ingrediente es la piedad. Y que ya lo vimos en el mismo capítulo 1, versículo número 3. Ahí está la piedad, y que en un momento determinado también hablamos. Bueno, pero esta palabra de la piedad significa una verdadera devoción a Dios. Sabiendo, como dice el apóstol Pablo, en quien yo he creído, al joven Timoteo. Es casi equivalente la palabra piedad al temor de Dios.
el temor de Dios. Entonces, esta palabra es opuesta a la inmoralidad. Esta palabra es opuesta a la impiedad. Entonces, en este contexto, sería el ser diligente en esforzarnos para tener la mente de Cristo, hermanos. La piedad, ser una persona piedoso. Y una persona que va a tener la mente de Cristo es aquella persona que se deje guiar por el Espíritu Santo. Como dice el apóstol Pablo, hablando con respecto a los atletas, ¿no?, que es su lenguaje favorito, él dice, ejercítate, ¿para la qué? Para la piedad, según le dice él a Timoteo en el capítulo 4, versículo número 7. Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la devoción. Ejercítate para amar a Dios, para venerar a Dios, para vivir en el temor de Dios. Ejercítate. Es una palabra muy similar a la que está hablando Pedro. Pablo dice ejercítate. Pedro dice añadan con diligencia. O sea, que este es un trabajo, esto es un esfuerzo de cada cristiano, de ejercitarnos para ser cristianos piadosos, ser cristianas piadosas. A la piedad continúa diciendo el apóstol Pedro, ¿qué hay que añadirle ahora, según el pasaje? Él dice, hay que añadirle otro ingrediente, el afecto fraternal. Miren, hermanos, la palabra. Afecto fraternal. Y en griego significa Filadelfia. Bueno, entonces, y este afecto fraternal, este Filadelfia, describía el amor entre hermanos de una misma familia, entre hermanos naturales. Pero este amor de hermanos naturales fue traspasado a hermanos en la fe cristiana. Como dice el apóstol Pedro, dice afecto fraternal. Este vocabulario entonces pasó a la iglesia primitiva. Los lazos de amor entre los hermanos de las congregaciones deben ser tan fuertes como los lazos de amor entre hermanos naturales. Y sabe que es una realidad. A veces los lazos de amor entre hermanos fraternales llega a ser más fuerte que el amor entre los lazos naturales. Porque muchas veces, y lamentablemente ocurre en las familias, no hay mucha comunicación ni comunión con la familia natural, con los hermanos naturales. Pero existe un lazo muy cercano, sí, y a veces son los mejores amigos, los hermanos en la fe. Y en este tiempo, hermanos, el afecto fraternal se ha extrañado. El afecto fraternal, sabe que hay hermanos que ha sido una tortura estar en casa en este tiempo de la pandemia. Pero hay otros que les encanta estar en casa. Por ellos estuvieran solamente en casa. Para ellos no es ningún castigo este tema de la cuarentena. Sin embargo, ambos sectores, aquellos que les cuesta estar en casa, como aquellos que les encanta estar en casa, una de las cosas que ellos me han dicho, varios de ellos en su testimonio, que una de las cosas que extrañan es el afecto fraternal, es la coinonía, es la comunión del estar con los hermanos. Y es más, se ha aprendido a valorar la importancia de la iglesia para sus vidas, la importancia de la comunidad de fe. Por eso, hermanos, muchos hermanos lloran y extrañan a los hermanos en la fe. Los lazos de amor, entonces, entre los hermanos de la congregación deben ser incluso más fuertes a veces que los lazos mismos naturales. Pablo dice a los romanos en el capítulo 12, versículo 10, amándoos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Bueno, usted sabe cuál es la oración sacerdotal del Señor Jesucristo. Usted sabe, hermano, cuántas veces en la Biblia aparece la palabra los unos a los otros.
la importancia del amor fraternal. Y continuando con esta receta, el apóstol Pedro añade un nuevo ingrediente a la madurez cristiana. Y este ingrediente es, ¿cuál es? El amor. El amor ágape. El amor es la virtud cristiana más importante. Empezamos con la fe y terminamos con el amor. Y por eso el amor se encuentra en varios listados con tanta frecuencia en las listas de virtudes del Nuevo Testamento, ¿no? El apóstol Pablo, en su poema del amor en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 3, él dice lo siguiente: y ahora permanece en la fe, muy similar al apóstol Pedro, ¿cierto? Como empezó. La esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El hermano mayor, el que está en el pináculo de las virtudes espirituales, de los frutos del Espíritu. El amor se ejerce especialmente en este amor ágape, en la comunidad de fe, en la comunidad cristiana. Pero también este amor que se cultiva en la comunidad de fe se extiende también a la comunidad externa. El modelo que el cristiano sigue es el amor de Dios que se manifiesta a todas las naciones. Por eso el Señor Jesucristo en su mandato, Él nos ordena a ir a todas las naciones y predicar el Evangelio. Dios, dice Juan, ¿cierto? En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, y lo cantábamos cuando niños, Dios es amor, ¿no? Por eso, los que están relacionados con Él aman a los demás, porque Dios es amor. Note la lista de cualidades entonces. Comienza con aquellas cualidades internas para luego, hermanos, demostrarse en forma externa. La fe es un asunto interno y termina con el amor que se demuestra en forma externa. De ser unas cualidades privadas, como empezamos, de estas virtudes, ahora se mueven a ser cualidades de carácter público. Y de esta forma se completa la receta dada por el apóstol Pedro para que añadan a la fe primaria la excelencia, para que añadan a la fe primaria el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. ¿Y qué si el cristiano no añade con diligencia estos ingredientes? El Señor provee el poder para vivir nuestra vida, pero el cristiano determina el curso que le dará a ella. Por eso debemos, como Pedro nos invita, a poner toda diligencia. ¿Qué significaba? Apuro, a ser apurados, a hacer las cosas rápidas. Es un requisito fundamental. Debemos apurarnos, tenemos que ser rápidos, pero en añadir estas virtudes a nuestra experiencia cristiana. ¿Para qué? Para experimentar un crecimiento en el Señor en forma madura. Ahora quiero invitarles, al finalizar esta reflexión de la palabra, del estudio del apóstol Pedro, y hacerle los siguientes desafíos con respecto a la paciencia, a la piedad, al afecto fraternal y al amor que hemos visto en esta tarde. La pregunta es, ¿están presentes en mi vida diaria? ¿Qué cosa? Estos 4 ingredientes. ¿Está presente en mi vida diaria la paciencia? ¿Está presente en mi vida diaria la piedad, el afecto fraternal y el amor? Bueno, ahora la segunda pregunta. ¿De qué manera estoy trabajando en ellos? ¿De qué manera estoy trabajando con la paciencia? ¿De qué manera estoy trabajando en el afecto fraternal?
de qué manera estoy trabajando en la piedad y de qué manera estoy trabajando en el amor de Cristo a mi vida. Esperando que esta palabra ha sido de bendición para ustedes, los dejo en la reflexión familiar con esta palabra. Que el Señor les bendiga grandemente, queridos hermanos, y esperamos vernos pronto en la voluntad del Señor, y que la paz de Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Amén. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no